como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos qué es la fe verdadera, explicarles el por qué afirmamos ciertas doctrinas, dónde están en la Biblia, para que cuando ellos sean expuestos a estas cosas, lo único que nosotros tenemos que recordarles es lo que el Nuevo Testamento nos recuerda a nosotros. Estad firmes en la fe, retén la fe, persevera en la fe. Es lenguaje que vemos constantemente en la palabra de Dios. Este tiempo junto, Henry, vamos a enfocarnos mucho en los padres de la congregación o de iglesias en general. Yeah. Especialmente si tienes hijos que están en la high school y a punto de salir, graduarse, y también los que están en la universidad. Sí. Tú y yo todavía no estamos en ese nivel, gracias a Dios. Yeah. Pero muchos padres están en ese nivel donde sus hijos están fuera, casi están por salir de la casa ya, ¿no? Y es alarmante, a la misma vez nos trae mucha preocupación como iglesia, congregación. Y yo creo que para muchos padres también, ver a sus hijos llegar a ese momento en su vida donde abandonan su fe, ¿no? O ya no quieren ir a la iglesia. Simplemente ya no quieren ir a la iglesia. Sí. La iglesia no es relevante para ellos. La iglesia es innecesaria. La Biblia no es algo que les apelan a ellos, que la quieren leer, que toda su vida tal vez han vivido sin un deseo genuino de buscar a Dios, de leer su Biblia. Entonces ya cuando llegan a esa edad de 18 años, 19, y qué pasa a esa edad, ya los hijos saben todo, ¿verdad? Los jóvenes saben todo de la vida, no necesitan ayuda, Exacto. no necesitan apoyo. Y dejan, ¿no? el mundo cristiano por cosas tal vez que sucedieron en la iglesia, que durante estos tiempos vamos a estar hablando un poco de eso. Abuso o alguien hizo algo, cosas que vieron que fueron incorrectas, que nadie trajo una resolución, preguntas que tal vez tengan que ni los pastores pudieron contestar, y especialmente en estos días donde mucho esta filosofía moderna, postmoderna, que nos está llevando a varias niveles de depravación, de depravidad, ¿no? Desde el mundo sexual a todo, o sea, todas partes. Entonces hay muchas preguntas, hay muchas dudas, y estos momentos los jóvenes están sufriendo bastante. Y algo que está pasando, Henry, en el mundo, bueno, en general, pero en el mundo inglés se llama deconstructionism. Y ahorita voy a dejar que tú lo digas. Voy a intentar. En español. Y lo que estamos viendo en este movimiento, que ya tiene muchos años, de hecho, siempre ha existido, pero ha llegado a una cierta fama en estos tiempos con jóvenes y aún adultos como en sus 30s, 40s, que están abandonando la fe o deconstruyendo la fe, o están como de tanta duda, están como tratando de arreglar o adaptar la fe, editar la fe a que quepa dentro de un sentido moderno, ya relevante para esos días. Y, por ejemplo, muchas personas tal vez conozcan a la banda Hillsong, una banda, muchos CDs, muchas canciones, muchas iglesias cantan su música, pero recientemente uno de sus cantantes, escritores de sus canciones principales, Marty Sampson, puso algo en Instagram hace como, ya tiene años, como unos 3 tal vez años atrás, en Instagram puso algo que para muchos confundió a bastante gente, porque como yo los escuchaba toda mi vida también. Y cuando Marty Sampson pone lo que pone en Instagram, es para mucha gente cristiana como que dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Marty Sampson? Tenía preguntas, su fe estaba haciendo muchas preguntas acerca de su fe. Nadie dice que su iglesia nadie las contestaba, nadie estaba hablando de ciertas cosas, y vemos a gente a ese nivel, y hay muchos más artistas cristianos en inglés que conozco, no sé mucho en español, pero que conozco que han abandonado o han dejado totalmente su fe. Entonces,
antes de seguir adelante, si podemos llegar a un tipo de definición de lo que es. Sí, vamos a estar hablando de deconstruccionismo, que es básicamente lo que tú mencionaste, es desconstruir la fe. Y esto viene, aún en el rama de filosófica, o sea, viene obviamente de nuestra cultura, donde, básicamente una postura es simplemente no hay una verdad absoluta. Entonces hay que desconstruir la idea de que existen verdades absolutas, y entonces en este caso lo vemos aún en el mundo biológico, en la ciencia biológica, donde nosotros crecimos, hay cromosomas y eres masculino, femenino, y ahora hay gente que dice, no, hay que desconstruir esa idea y simplemente, mi verdad en parte es mi verdad y yo puedo decir lo que yo soy o lo que sea. Entonces es una definición un poco más extrema, pero es obviamente muy popular en nuestros días. El mundo también tiene su debate ahí. Y luego hay otros que es más en la área, yo diría, psicológica. Mi identidad como persona. Mis padres me crecieron de tal manera y yo estoy desconstruyendo las cosas que no son buenas. Por ejemplo, en mi caso, mi papá, no sé si de broma o en serio, pero decía, no quiero que se casen con mexicanos o mexicanas en mi caso. Y obviamente mi hermano y mi hermana no obedecieron o rompieron esa regla. Pero tú fuiste el único obediente. El único que no me casé. No, pero aún... ¿Por qué será que los salvadoreños no quieren a los mexicanos? ¿Qué les hicimos? Es por la experiencia que recibieron al entrar. Cuando pasan a México les roban y les golpean y no sé qué. Antes de entrar... Hay que deconstruir eso. Sí, entonces, y esa es la idea, de que algunos dirían, y obviamente, eso no es correcto, hablar de esa manera. Algunos dirían, yo desconstruí esa parte de mi vida y reconstruí algo mejor que me hace una mejor persona y todo lo demás. Eso es, vamos a decir, las dos ramas en el mundo secular. En el mundo cristiano, suele suceder lo mismo. En el caso de Marty Sampson, él está diciendo hay necesidad de desconstruir ciertas verdades de la fe cristiana. Por ejemplo, hay personas que dicen, el infierno presenta un Dios cruel, la expiación de Cristo, el hecho de que Cristo tiene que morir en la cruz para apacentar la ira de Dios, presenta a un Dios cruel. Tenemos que desconstruir nuestra fe en este aspecto y luego reconstruir y presentar a un Dios que, en el caso del universalismo, ama a todos y no hay infierno y tarde que temprano todos van a ser salvos. Y muchos dirían, eso es mejor que lo que yo argumentaría el Dios, lo que la Biblia presenta. Entonces algunos que dicen que dejar eso. Y otros es más, que creo que nos vamos a enfocar nosotros también un poco hoy, es en experiencias dentro del evangelio o el mundo cristiano, que aquí ya entra abusos, religiosidad, el cine es del diablo, ver la televisión es la caja de Satanás o lo que sea. Y entonces hay jóvenes y nosotros experimentamos esto de que dijimos, aquí hay mucho legalismo y tenemos que dejar o huir de esas costumbres, pero a la misma vez yo diría, eso no es en sí desconstruir la fe y luego reconstruir, sino que lo que yo veo es que al meternos en la fe, nos ayuda a exponer que eso en sí es religiosidad o es reglas humanas, y entonces la fe no me ayuda, me está ayudando a construir mi vida en lo que es verdadero y no algo que simplemente ha sido puesto por el hombre en este caso. Cosas externas, factores externos. Pero eso es básicamente donde entra en nuestro mundo, porque hay muchos jóvenes que hoy en día dicen, yo tengo que reevaluar aún ciertas doctrinas en la fe. Y eso es el error ahí, el problema. Tú funcionaste como pastor de jóvenes por muchos años y fuiste también parte del liderazgo de jóvenes por muchos años. Y es evidente el combate religioso o el combate, el debate también de religiosidad, porque las preguntas que los jóvenes casi siempre hacían estaban en base de tatuajes, música, dating, salir, noviazgo. Son cosas que hasta cierto nivel, no es que no importen, pero casos como padres, como que yo recuerdo a mi mamá, tú conociste a mi mamá, mamá súper pentecostal, su formación fue bien pentecostal.
Y eso cargó mucha influencia en mi vida. Y siempre cuento la misma historia, ¿no? De que mis tortugas ninjas las tuve que tirar porque alguien le dijo a mi mamá que eso era el del diablo. Que Leonardo era un demonio. Demonio y todo eso. Entonces, pues eso me afectó, pero ok. Y o sea, yo crecí pensando que el cine era la casa del diablo. Porque mi mamá me decía, porque le enseñaron que en el cine, como especialmente en los 90s cuando sale la película de El Exorcista, dice, esos demonios se quedan en la sala del cine y si tú vas, aunque estás viendo una caricatura o algo, ahí los demonios se quedaron. Entonces yo crecí con ese tema, oh my God, si yo voy, me voy a endemoniar, ¿no? Scooby-Doo es malo. También, todos esos. Entonces, entonces esos debates o presión que reciben los jóvenes creciendo en un mundo tan legalista, rígido. Llega el momento donde sí quieren explotar y salir y como que dejar ese tipo de ambiente porque hasta cierto nivel no encaja ni aún con lo que la palabra de Dios supuestamente enseña. Y lo peor de esto, y tú lo sabes, que en muchos casos cuando los padres son súper religiosos, legalistas, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, sus vidas espirituales, personales, nunca lo reflejan. Entonces es más una apariencia que lo que ven en la casa. Entonces los hijos dicen, si esto es cristianismo, ¿para qué ser parte de esto? ¿No? Entonces padres tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto y aprender a escuchar y defender la fe. Porque sus hijos van a tener preguntas del sexualismo, ¿no? ¿Y qué les vas a responder cuando te hablan del sexualismo? ¿Qué les vas a responder cuando te explican? Yo siempre lo digo en la iglesia que hay un mover de critical race theory. Y tal vez los padres ni saben qué es eso. Pero es algo que se les está enseñando todos los días a sus hijos en todas partes. De hecho, ahorita en Netflix hay un documental de un famoso futbolero se dice, pero American Football, fútbol americano. Fútbol americano. Sí. Y de Colin Kaepernick. Y él fue un quarterback de los 49ers y después de pasar en el ambiente de la justicia social, todo ese documental yo lo empecé a ver y dije, wow, la religión que están enseñando en este documental es impresionante. Pero pues muchos de los chavos ven eso y van a hacer preguntas. Entonces es la responsabilidad de los padres y regresar a ese entendimiento del sacerdocio en la casa, del papá, de la mamá y cómo defender la fe con la Biblia sin proveer simplemente legalismo a sus hijos. Eso es lo que necesitamos a equipar a las familias estos días. Y parte es, aún esto yo lo analizo en mi vida teniendo niños pequeños, pero hay mucho que aprender aquí, aún del tipo de predicación de Pablo, que siempre daba indicativos antes de imperativos, o para definirlo, indicativos, explicación, antes de imperativos, mandamientos o qué hacer. Y el problema de nosotros es que nosotros crecimos con no hagas, no vayas allá, y no a esto, y no allá, y no veas, pero nunca recibimos el corazón detrás de Dios, explicación de por qué es malo o a un mínimo en intento. Y luego uno empieza a crecer ahorita, obviamente por las redes sociales y todo lo que el mundo es más expuesto en una manera positiva, pero también negativa. El joven pasa más tiempo en el celular, puede investigar cosas, buscar cosas rápidamente, donde tú y yo tal vez teníamos que ir a una librería, ya los jóvenes ni saben qué es una tarjeta de library card, una tarjeta para ir a la librería. O sea, para nosotros era mucho más difícil aún conseguir información. El joven lo tiene todo acceso a su teléfono inmediatamente o en su computadora. Y debido a esto, de nuevo, el problema de muchos padres es que no hay explicación de nada. Jóvenes tienen preguntas y no hay explicación. Y nosotros, en parte, yo crecí en una iglesia donde aún las mujeres tienen que usar velos, pero no explicación de por qué, o mínimo, no algo así concreto en ese aspecto. Conocí amigos que iban a congregaciones donde las faldas, todas las mujeres tienen que usar faldas y todo. Y uno va creciendo y va analizando ciertas cosas. Yo crecí en ambientes de iglesias donde los pastores se autonombraban pastores, o después de 2 años siempre había una división y ahora este va a ser pastor y aquel mira y aquí este hermano y yo llegué a un punto, por eso terminé
cayendo en vida abundante, porque a un punto dije yo, esto no es sano, y en parte, algunos dirían, yo desconstruí mi fe en ese aspecto, pero no. La realidad es que al estar en la palabra, me di cuenta, esto no es eclesiología correcta, de que alguien simplemente diga, pues ya me cansé del pastor y ahora pues yo la próxima semana, ¿quién quiere venir conmigo? Aquí vamos a abrir una iglesia. Y yo dije, algo aquí, está mal, no cabe con lo que veo en el Nuevo Testamento de que ungieron, oraron por los ancianos, los pastores, los pusieron y todo ahí. Pero algunos dirían eso es una desconstrucción, y lo que yo quiero explicar aquí a los padres que es lo opuesto. Como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos qué es la fe verdadera, explicarles el por qué afirmamos ciertas doctrinas, dónde están en la Biblia, para que cuando ellos sean expuestos a estas cosas, lo único que nosotros tenemos que recordarles es lo que el Nuevo Testamento nos recuerda a nosotros. Estad firmes en la fe, retén la fe, persevera en la fe. Es lenguaje que vemos constantemente en la palabra de Dios, y lo que yo quiero hacer es no celebrar la deconstrucción de la fe. Yo quiero celebrar lo que Pablo en el Nuevo Testamento, Jesús mismo nos afirma, celebrar de que si hay que hacer algo en estos días, no es desconstruir la fe, sino estar firmes en la fe. Pero para eso, como padres y la congregación, tiene que dar explicación de lo que es la fe, para que luego el joven va a tener preguntas, pero la respuesta no es, pues es lo que creemos. ¿Por qué ir a la iglesia? No, pues es que así es lo que hacemos los domingos. No hagas preguntas, te estás enfriando. Que es lo que, en mi caso, yo tenía preguntas, y porque de nuevo en la universidad sí empiezan a sacudir un poco los fundamentos, pero la respuesta siempre, no dudes, tú solo ten fe, solo cree, sigue viniendo. Pero tenemos que explicar por qué afirmamos lo que afirmamos. Y eso, por eso, padres, clases, promoción de INVA y todo lo demás, pero clases que ofrecemos, grupos que ofrecemos, aún eventos de hombres, mujeres, donde podemos hablar de cosas más específicas, estudios bíblicos, escatología, tarde que temprano, hay algunos que aún niegan, el hecho de que Cristo va a venir, son cosas que por eso lo hacemos, para que la iglesia entienda y pueda, instruir a sus hijos en estas enseñarles, cosas. Claro, porque ¿quién más lo va a hacer? Lo pueden escuchar en la iglesia, sí. Y yo creo que pastores deben de estar listos para responder a estas preguntas. Sí. Y es por eso que nosotros enfatizamos mucho el que el pastor, lo más que pueda, se pueda preparar, porque en muchas ocasiones y en muchas iglesias es el único teólogo que van a conocer. Tal vez nunca van a conocer a ningún otro teólogo más que lo que el pastor pueda ofrecer y enseñar en ese tiempo. Pero a la misma vez los padres son responsables, están en sus casas para instruirlos. Promoción también si son padres de vida abundante, vayan a nuestra página, vean nuestras declaraciones de fe, vean los credos que afirmamos, para que vean que no... Mucha gente cuando decimos credos piensan que inmediatamente en la iglesia católica, pero los credos existieron mucho más antes de la iglesia católica. Entonces, eso es muy importante, muy necesario para que la iglesia se afirme en lo que uno cree y pueda instruir y pueda enseñar a sus hijos. Yo creo que durante estos tiempos vamos a pasar mucho más tiempo en esto, y en aspectos de abuso que a veces vemos en la iglesia. La próxima tal vez podemos hablar un poco más de eso, pero para el momento estamos orando mucho por los padres durante este tiempo. Sí.